A partir de hoy vamos a entrevistar a los candidatos al Congreso de la República para que ustedes los conozcan y puedan tener un voto consciente el próximo domingo 8 de marzo. Hoy el primero en hablar aquí en Noticias Caracol en Vivo será el candidato por la lista del Senado, encabeza la lista del Senado del Partido Centro Democrático. Es el doctor Andrés Forero. Doctor Forero, buenos días, un gusto tenerlo en Noticias Caracol. Juan Camilo, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va la campaña, doctor Forero? Pues ya estamos en el cierre, pero como dice el presidente Uribe, todo voto es el penúltimo. Siempre hay que buscar un voto adicional y estamos comprometidos con sacar una gran votación al Congreso, tanto a las cámaras como al Senado, y buscar que Paloma Valencia saque la mayor votación posible para que sea la primera mujer presidente de Colombia. ¿Qué los hace pensar, doctor Forero, que van a alcanzar 25 curules? Pues ese es el reto que tenemos, Juan Camilo. Obviamente nosotros no tenemos nada asegurado y por eso decimos que estamos trabajando hasta el último minuto. Todo voto es el penúltimo y tenemos esa ilusión de que el presidente Uribe, que está en ese renglón 25, él de forma generosa con los nuevos liderazgos dentro del partido decide, a pesar de su trayectoria, ponerse en ese renglón, que no es el último. Nosotros tenemos 64 candidatos en la lista del Senado, él se pone en ese renglón que es el 25. Él coloquialmente dice que está en las puertas del infierno y que necesita que los colombianos lo ayuden a salir para que salga como senador de la República. Es el reto que tenemos. Sabemos que no es un reto fácil, pero estamos comprometidos con eso. Hoy tenemos 13 senadores y esperamos significativamente subir el número de senadores, tanto de representantes. Aquí en Bogotá, por ejemplo, Juan Camilo, nosotros creemos que vamos a subir de 2 representantes actualmente a 5 y muy posiblemente a una sexta curul. Doctor Forero, vamos con las propuestas. ¿Cuál es la batalla que va a dar Andrés Forero en el Congreso de la República? Juan Camilo, durante estos 4 años mi bandera ha sido la salud de los colombianos. He sido la voz de los pacientes y el talento humano en salud ante la arremetida del gobierno contra nuestro modelo. Hemos visto cómo el gobierno tuvo la oportunidad de mostrarnos las bondades y beneficios, la supuesta superioridad del modelo que ellos planteaban con su reforma y hemos visto que lamentablemente es algo que termina perjudicando a los pacientes. Lo vimos con el piloto de la reforma, según lo dijo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que es el nuevo sistema de salud de los maestros, que es un completo desastre, y lo estamos viendo con las EPS que están intervenidas por parte del gobierno nacional como nueva EPS, la más grande del país, donde ni siquiera los ministros que la tienen intervenida desde hace 2 años en este gobierno son capaces de cambiarse a esa. Ellos prefieren estar en EPS que hoy no están intervenidas. Entonces ahí se evidencia lo problemático que es este modelo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Reconstruir el sistema de salud. Y hemos dicho con nuestra candidata Paloma Valencia, Juan Camilo, lo primero es recuperar la confianza de los actores. Antes de pensar en reformas que pasen por el Congreso, hay que buscar un plan de choque. Primero, que se recupere la confianza de los actores, eso lo tiene que adelantar la Presidenta, y de esa manera se va a generar liquidez. ¿Cómo? Porque el gobierno hoy está diciendo que no va a pagar deudas a clínicas y hospitales. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber auditorías forenses, tiene que haber una revisión exhaustiva de esas cuentas por pagar a clínicas y hospitales y se tiene que hacer un reconocimiento, aunque sea 10 o 15 años. Y ya con eso, las clínicas y hospitales van a tener una garantía para poder meterle liquidez al sistema. Eso nos parece que es muy importante. Y además tiene que haber estabilidad jurídica. Y por otro lado, creemos que los recursos de la salud tienen que destinarse a la salud, a los medicamentos y a los tratamientos, no a la burocracia del ministerio, de la superintendencia, como tristemente hoy está ocurriendo. En plena crisis de salud y en plena campaña electoral, el ministro Jaramillo decidió crear 450 cargos nuevos de planta con un costo anual de 59.000 millones de pesos. Esa plata de burocracia innecesaria debe destinarse a los medicamentos y a los tratamientos. La Superintendencia Nacional de Salud, hoy ahí dice precisamente esa denuncia. El año 22, año electoral, tenía 47 contratistas. Ahora tiene 457, es una vergüenza. Y eso que hubo en el año 2021 una reestructuración administrativa y subieron de 47 a 457, pasaron de 4.000 millones de pesos a más de 40.000. Es vergonzoso. Finalmente está el tema de los equipos básicos en salud, que han denunciado a medios de comunicación recientemente y que yo había denunciado desde el año pasado. Es una sinvergüencería lo que están haciendo. Se están gastando la plata de los medicamentos y los tratamientos de los pacientes en ejércitos electorales. 4 billones de pesos para que teóricamente 80.000 personas visiten a los colombianos en sus casas. Uno se da cuenta en las visitas, en las reuniones políticas, que eso no sucede. Y cuando sucede, básicamente toman la atención. ¿Qué decimos nosotros? Hoy se puede hacer promoción y prevención con telemedicina y nuevas tecnologías a un costo mucho menor y con una mayor efectividad, y de esa manera liberamos recursos para los pacientes, que es lo que se necesita. Doctor Forero, reconstruir un sistema es un tamaño de reto, ¿no?
por la condición del sistema, es decir, nada más la deuda tan grande de la CPS a los hospitales. Esto, digamos, recuperar esa cartera, solo ese punto, es un desafío pues muy complicado. Así es, ese es un gran desafío que se tiene y por eso nosotros estamos planteando la forma de liberar recursos que hoy el gobierno está malgastando y derrochando en burocracia y en nóminas paralelas para atender precisamente a los pacientes, y eso se hace a través de la CPS. Yo creo que es importante sincerar además esa cifra de 32 billones de pesos, que obviamente es escandalosa, pero hay que decir que lo problemático es un poco menor, porque es las cuentas que todavía no están pagadas. En el caso de los 32 billones de pesos, generalmente se tiene en cuenta toda la cartera, incluso la cartera que no está vencida. Entonces, hay que ponerle ojo, hay que concentrarnos en esa cartera vencida que está particularmente en las CPS intervenidas. Y obviamente hay que cambiar a los sinvergüenzas que este gobierno ha nombrado en las interventorías, que pues el propio presidente ha reconocido que muchos de ellos han estado haciendo negocios, pero pues él se lava las manos diciendo que los perfiles los mandó Laura Sarabia y no él, pero a pesar de eso Laura Sarabia sigue en el Reino Unido. Entonces, sí, el reto es muy grande y hay que ver cómo hacemos ejercicios de eficiencia en gasto. Ya dije a propósito del tema de la burocracia, las nóminas paralelas, esto que está sucediendo con los equipos básicos en salud, tiene que haber programas de promoción y prevención, pero de manera mucho más costo efectiva, y adicionalmente hay que meterle diente a la CPS, que hoy están intervenidas por el gobierno y tristemente se han convertido en una vena rota. Sí. Y ahí está el modelo que nos querían implementar en el caso de Nueva EPS. Y eso es, hay que decirlo, Juan Camilo, eso que está sucediendo en Nueva EPS con 11 millones de afiliados es lo que iba a pasar para todos los colombianos si se llegaba a aprobar la reforma de la salud. Doctor Forero, y muy rápido para terminar, ¿qué cambiaría usted del actual Congreso de la República? ¿Qué espera que no se repita en este nuevo Congreso? Pues Juan Camilo, yo esperaría que los congresistas, independientemente del partido, voten por sus convicciones y por la ideología que ellos representan y no por las dádivas que les pueda dar el gobierno de turno. Este ha sido un problema histórico del gobierno, del Congreso de Colombia, la relación non santa que ha tenido con el Ejecutivo, solamente que ahora se hizo mucho más patente y se agravó. Nos prometieron el cambio, pero en lugar de cambiar ese relacionamiento vergonzoso entre el Ejecutivo y el Congreso, lo que vimos es que agudizaron, o mejor dicho, profundizaron en prácticas completamente obscenas. Hoy tenemos a un presidente de la Cámara y un presidente del Senado precisamente en una situación de cárcel porque teóricamente o presuntamente habrían recibido recursos para que le ayudaran al gobierno en su agenda legislativa. Yo espero que eso desaparezca de cualquier lado. Yo espero que los congresistas respondan a sus electores, respondan a sus propuestas de campaña, a su ideología y no a las dádivas que les pueda dar el gobierno de turno. Doctor Forero, mil gracias, mucha suerte. Muchas gracias, Juan Camilo. Recordar que estamos en lista cerrada, solamente hay que marcar el logo del Centro Democrático, que es el partido de la mano firme y el corazón grande. Que Dios los bendiga. Seguimos hablando con más candidatos al Senado de la República. La número 100 por la coalición Ahora Colombia, que la conforman, recordemos, el partido Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, es la doctora Jennifer Pedraza. Gracias por estar a esta hora con nosotros, candidata. Muy buen día para usted. Hola, un buen día para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí dando encuestas. Me parece que vamos en pleno centro, por eso estamos un poquito la señal, pero bueno, lo intentamos. Doctora Pedraza, ¿cuál es, doctora Pedraza, y aquí estamos para escuchar propuestas, la batalla que usted va a dar? Parar. Ya van a parar, ¿no? Pero por ahí le estamos escuchando bien. La batalla que usted va a dar en el Congreso de la República, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Por qué votar por Jennifer Pedraza? Mira, Juan Camilo, la primera carta de presentación que de alguna manera yo le presento a la gente tiene que ver con el trabajo que hemos hecho desde la Cámara de Representantes. El año pasado yo quedé elegida como la mejor representante de la Cámara y pienso que eso se debió en parte a nuestra labor de control político y a nuestra agenda legislativa en defensa, por ejemplo, de los derechos de las niñas y de los niños a través de la propuesta, que hoy ya es ley, de prohibir el matrimonio infantil. Logramos reformar la Ley 30 para financiar
dignamente la educación superior pública, que es una de las causas de mi vida, pero no solo eso, sino que también destapamos escándalos de corrupción como el cartel de los títulos falsos, en este caso el caso de Juliana Guerrero, y también de la Fundación Universitaria San José. Así que lo primero que nosotros proponemos es continuar en esa labor de control político y de legislar sobre temas y asuntos que sí le importen a la ciudadanía. Y ya de cara a las elecciones del Senado de la República que tenemos este domingo 8 de marzo, que yo le diría a la gente que quizás son las elecciones más importantes que vamos a tener este año. A veces uno está muy concentrado solo en las elecciones presidenciales, pero realmente las elecciones al Congreso son determinantes. Ya sabemos que estamos compitiendo, yo personalmente estoy compitiendo contra unos de los peores clanes de la politiquería tradicional. Sobran las noticias de dinero en efectivo en camionetas blindadas para repartir a candidaturas por muchas regiones. Nosotros estamos compitiendo contra esa forma de hacer política. Nosotros no estamos de acuerdo con el clientelismo ni con la corrupción y la única forma de enfrentarlo es corriéndole una silla a esos politiqueros en el Senado de la República. Sí, doctora Pedraza, la gente por lo general y el Congreso, también los congresistas están para solucionarle problemas del día a día que hoy tiene la gente. ¿Qué problemas para usted son prioridad en los colombianos que los congresistas tienen que solucionar? Tres problemas centrales que queremos solucionar o atender desde el Senado. El primero tiene que ver con la altísima tasa de deudores de la cuota alimentaria, es decir, deudores alimentarios morosos. En Colombia se presentan al año más de 130.000 demandas por cuotas de alimentos que no son asumidas en la mayoría de casos, por padres ausentes. Así que nosotros estamos proponiendo incorporar en Colombia una medida que funcionó para reducir esta tasa en México, Perú y Argentina, que es restringir el acceso a partidos de fútbol y a conciertos pagos a los deudores de cuota alimentaria morosa. Es decir, si usted tiene para pagar la boleta de un concierto, si usted tiene para ir, por ejemplo, a Bad Bunny, si usted tiene para ir a pagar la boleta de su equipo, chévere, pero primero hágame el favor y paga la cuota alimentaria del hijo o de la hija o de los hijos, que usted aquí está registrado en el registro de deudores alimentarios morosos. Esa es nuestra primera propuesta que está orientada hacia las mujeres que sostienen día a día a este país y que sacan adelante, en muchos casos en soledad, a sus hijos y a sus hijas. Doctora La primera Pedraza, propuesta. déjeme hacerle un par ahí. Esa propuesta, yo se la he escuchado y siempre me ha generado curiosidad. ¿Nació de alguna historia que usted conoció o de historias que conoció? Pues de hecho la construimos con las mujeres activistas del barrismo social. Muchas de ellas han tenido contacto directo con las propuestas o con quienes redactaron estas propuestas en Argentina, en México y en Perú. Y en ese sentido es una de las ideas que se había propuesto incluir en una ley que se tramitó ya en el Congreso, pero que no fue tenida en cuenta. Así que, pues si bien no es una propuesta que tenga que ver directamente con mi historia personal, sí he tenido chance de ver a muchas mujeres pues que a pesar de que están batallando legalmente en las comisarías de familia, ante juez de familia, para pedir que se cumpla la cuota, que además no estamos hablando de cuotas altísimas, estamos hablando de cuotas de entre 90.000, 120.000, 200.000 pesos para sacar adelante un niño o una niña. Entonces esta propuesta la construimos con organizaciones de mujeres barristas y se trata de fortalecer el registro de deudores alimentarios morosos. Hoy en Colombia supuestamente la ley establece que quien deba la cuota alimentaria podrá incluso ir a prisión, pero en la cárcel tampoco van a pagar la cuota alimentaria. Entonces, para nosotras este mecanismo puede ser mucho más persuasivo y puede ser mucho más contundente, sobre todo para garantizar que esos recursos fluyan a las infancias. Sí. Segunda propuesta, usted me estaba diciendo. Perdón. Sí. Sí, En adelante. la segunda propuesta, mira, yo creo que una de las peores crisis que en este momento atraviesa nuestro país es la crisis del sistema de salud. Yo he estado fuera de las filas de Nueva EPS, de Ramédicas, de Famisanar. Las EPS intervenidas y manejadas por el gobierno son las que peores indicadores y estadísticas presentan. Y resulta que en esas filas las personas mayores me han dicho, no, Jennifer, lo que pasa es que a mí me ponen, aquí en Nueva EPS especialmente, a escanear un código QR, me ponen a estar 45 minutos, un montón de tiempo en un chatbot o en una llamada que es con inteligencia artificial. Son personas que usualmente no tienen un smartphone, sino que tienen un celular normalito o que incluso en muchos casos están solos, porque me decían los funcionarios de Nueva EPS, me dicen, no, pues llame a su hijo, a alguien que le escanee el código QR, gente que no tiene internet y que esto empieza a constituirse en una barrera para el acceso a la salud. Así que nuestra propuesta es garantizar al menos un canal de atención humana en todo el sistema de salud, especialmente pensando en las personas mayores que no tienen una penetración con la tecnología o una integración con este tipo de mecanismos y que la verdad se siente muy frívolo, no les dan ninguna alternativa distinta y la verdad constituye una
barrera para el acceso al derecho a la salud, que no exista al menos un canal de atención humana para los pacientes. Y por último, nuestra tercera propuesta tiene que ver con los casos de corrupción. Mira, la Corte Suprema de Justicia acaban de presentar ponencia para mandar a la prisión, para privar de la libertad a 5 congresistas vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 2 de esos son candidatos y sumémosle que hay otros 2 que ya están condenados, Iván Name y Andrés Calle. Pero resulta que en la cárcel los condenados por corrupción tienen una neverita con whisky, tienen un chef para un tratamiento particular, o sea, básicamente tienen una cárcel de 5 estrellas. Nosotros queremos eliminar los tratamientos preferenciales en los centros de privación de la libertad, en las cárceles, para los políticos condenados por corrupción. No puede ser que las personas del común que están privados de la libertad por cualquier otro delito, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ni siquiera tienen acceso a toallas higiénicas o tampones, pero los politiqueros que se robaron los impuestos de la gente básicamente tienen mansión por cárcel. Nosotros queremos legislar en el sentido de que esas personas no sigan teniendo desde allá tratamientos privilegiados y preferenciales. Busca llegar al Congreso de la República, al Senado. Allí es la número 100 por la coalición Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza. Pues, doctora Pedraza, le agradecemos mucho estos minutos y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Este 8 de marzo vota el número 100 de la coalición Ahora Colombia. Y también exígenos que los políticos estamos para servirles. 11:20 minutos de la mañana. Heráclito Landines es candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Representante Landines, buenos días. Hola Juan Camilo, buenos días, un saludo a todos, a toda la gran audiencia de Caracol y a usted y el estudio. ¿Qué aspira usted a cambiar en estos otros 4 años que aspira a estar en la Cámara de Representantes? Creo que es importante que el país siga profundizando las reformas sociales, que más abuelos que tengan su pensión, que más jóvenes tengan más cupo para estudiar en la universidad pública, que le ofrezca oportunidades reales a los estudiantes de formarse en cualquier área del conocimiento en una ciudad como Bogotá. También queremos hacer que el régimen especial de Bogotá, ahondarlo en términos democráticos, que se reorganicen las localidades, que se reorganice el Estatuto Orgánico de Bogotá, que existan elecciones locales democráticas, es decir, que los ciudadanos de su localidad pueden escoger su alcalde local y que se diferencien claramente, ahondando la descentralización de Bogotá, las competencias, las macrocompetencias del alcalde mayor con las competencias de los alcaldes locales elegidos popularmente. Esa debe ser una apuesta democrática el próximo cuatrenio. Esa es una apuesta del Congreso y obviamente del gobierno de Iván Cepeda y el Congreso mayoritario del Pacto Histórico. Digamos, usted en medio de todo esto, le estamos preguntando a los distintos candidatos cuáles son las batallas que van a dar en el Congreso. Dígame 3 batallas que usted va a escoger en el Congreso de la República. Bien, tenemos que defender el gobierno nacional en lo que tiene que ver, en el caso de Bogotá, en la inversión nacional que se hace en la ciudad. Los bogotanos no lo saben, los habitantes de la ciudad no lo saben, pero el 70% de las inversiones públicas, como es el metro de la ciudad, como es el Transmilenio por la 68, lo va a hacer el gobierno nacional. Lo gira el gobierno nacional y en este caso nosotros tenemos que hacerle seguimiento político a la ejecución de esos recursos y lo vamos a hacer en la Cámara de Representantes. Tenemos que asegurar que las inversiones públicas en Bogotá para fomentar la educación superior, como el multicampus de Suba, se concrete, se construya y haya más espacios, más cupos, más cobertura educativa en formación para los jóvenes de esta ciudad. Al igual que en el suroriente, tenemos que hacer en el suroriente otro multicampus para que los estudiantes de Rafael Uribe Uribe, de San Cristóbal, de Ciudad Bolívar vayan, les quede más cerca a sus casas, ir a la universidad. También tenemos que defender las reformas sociales en el Congreso, que es el tercer punto, es decir, la reforma a las pensiones, la reforma laboral y además dar la batalla por reformar el sistema de salud que está en crisis. Esas son las batallas del Pacto Histórico, esas son mis batallas y vamos a darlas en el Congreso para defender a la mayoría de los colombianos. Candidato Landines, ¿qué error no repetiría de la bancada de gobierno en los próximos 4 años? Yo creo que la bancada del gobierno, acá el Pacto Histórico fue muy disciplinada, pero creo que nos hace falta comunicar más como bancada, comunicar más los logros que obtuvimos, comunicar más las victorias y como usted lo dice, las batallas internas que se dan en torno a cada una de las comisiones que maneja diferentes temas.
Creo que comunicamos más de manera individual, algunos lo hizo bien, algunos lo hicieron bien, otros no tanto, pero creo que debemos actuar. Lo hemos hecho en bancada, acá más importante, pero que los ciudadanos se informen en tiempo real de lo que estamos haciendo, cuáles son los logros, cuáles son los temas, el día a día, creo que es muy importante. Además, que sirva como rendición de cuentas en tiempo real de lo que hace la bancada, de lo que avanza la bancada y de lo que defendemos los proyectos que van a beneficiar a los colombianos. ¿Qué cambiaría del Congreso en general? ¿Qué cambiaría de estos 4 años? Yo creo que es importante una reforma política en el Congreso, que tenga en cuenta, uno, la forma de elección de los congresistas, que sean listas cerradas, paritarias y de género, como lo tiene el pacto histórico, es decir, que la mitad de los que lleguen al Congreso sean mujeres y la mitad sean hombres. Por eso el pacto histórico lo ha mostrado y esa reforma tiene que llegar a los demás partidos políticos. Yo creo que es importante una reforma constitucional para reducir el tamaño del Congreso, para reducirlo. Creo que 287 congresistas son muchos para un país como Colombia. Yo lo rebajaría a una congreso unicameral, pero es una discusión al interior de la sociedad colombiana que implicaría una reforma constitucional, una reforma que puede ser vía acto legislativo o vía constituyente. Y ahí nosotros tenemos que participar, no solo el pacto histórico, sino toda la sociedad colombiana, porque es organizar el país institucionalmente pensando, entre otras cosas, que sea un Congreso más representativo, pero un Congreso no tan numeroso que lo que hace es dedicar muchos recursos públicos a la acción legislativa, que no creo que sea necesario. Y para terminar muy corto, representante Landines, ¿usted en eso de mantener las luchas sociales del gobierno mantendría la paz total? Yo creo que todo lo que signifique apostarle a construir un país en paz, tenemos que apostarle a eso. En el modelo de paz total tenemos que hacer unas modificaciones importantes. Y no sé cómo lo llamaríamos, pero es importante pensar en un país en paz. Llevamos 70 años en guerra en este nuevo conflicto colombiano que ningún gobierno ha podido superarlo, incluso ni el nuestro, que es un gobierno progresista. Yo creo que tenemos que seguir apuntando eso, bajo las condiciones de que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, pero tiene que sentarse a la mesa con grupos insurgentes y tener los puntos de acuerdo, una negociación política para llegar a la dejación de las armas y reincorporarlos a la vida civil para construir un país mejor para todos, incluso con ellos, que tienen luchas desde hace muchos años que tenemos que sentarnos con ellos y negociarlo. Es mejor apostarle a la paz que a la guerra, siempre, hoy en Colombia y en el mundo. Representante Landines, ha sido usted muy amable, usted es candidato, por supuesto, otra vez está aspirando allí a la Cámara de Representantes. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Usted, muchas gracias por la invitación a todos los colombianos que acompañen votando Pacto Histórico a la Cámara y Pacto Histórico a Senado.